y si hay unos menos flexibles, unos más flexibles, entonces uno ya tiene una preferencia. ¿Ya? Pero eso solamente te da la experiencia. Y van a ir saliendo también otras construcciones, etcétera. Entonces ahí va a entender mucho lo que es el fabricante. Ellos te tienen que entregar, si uno quiere, la ficha técnica y pueden revisar detalles de todo tipo, mecánicos, cuánta carga soportan, la resistencia o la impedancia, que es otro término que lo podemos conversar más adelante, que la resistencia es como solamente resistencia para hacer electrones, pero lineal. Existe algo que se llama la impedancia, que considera también la capacidad de almacenaje de los conductores o del equipo, que incluye lo que es inductancia, capacitancia, que son temas que nosotros no vemos mucho acá. Lo vamos a comentar en algún momento más adelante, que lo que es la parte inductiva y la parte capacitiva de un circuito. Pero existe lo que se llama la impedancia, kilómetros, existen un montón de datos más que tienen que ver con lo que resisten, con la flexibilidad, etcétera. Eso aparece en la ficha técnica. Pero generalmente uno no entra en tanto detalle en el tipo de instalaciones que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Yo no complicarse con eso. ¿Sí? No complicarse tanto. Ok, Y gracias. lo que es esencial, que es el voltaje, corriente, el tipo de aislación, si se va a hacer EVA o va a ser más común, y la temperatura. Sí, no sé si te aclaré un poco. Es un tema bastante Sí, amplio. ¿Sí? sí, perfecto, clarito. Muchas gracias. Gracias. Dame un segundo, quiero revisar acá el chat. Ah, no, no es del chat. Perfecto. Julio, cuéntame. Sí, dos cosas. ¿Qué significa que el conductor o cable sea libre de halógeno? Eso por un lado. Y lo otro, cuando hablamos de milímetros, estamos hablando del diámetro del conductor. Sí, cuando hablamos de milímetros cuadrados, la sección, en realidad. Generalmente te lo van a vender por las secciones, es decir, por el área, milímetros cuadrados. O sea, 2,5 son 2,5 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados, Ya. Y que sí. sea libre de halógeno. Bueno, el libre de halógeno, te voy a dar la definición exacta, pero lo que significa para nosotros, ¿sí? Es que no se va a quemar el cable. Entonces, por eso se utiliza en lugares de reunión. ¿Sí? Significa que, que no tiene ciertos elementos que pueden producir humos o combustión. Por ejemplo, el flúor, cloro, bromo, yodo. Todo lo estoy leyendo en internet, no me lo sé de memoria. ¿Sí? Ya. Eso es lo que significa. No generan grandes cantidades de humos corrosivos, tóxicos y opacos. ¿Sí? Y por Perfecto. lo, por lo cual tampoco te pueden. Igual en algún momento se pueden quemar, sí, como todo, pero son de alta seguridad frente al fuego. Esa es la gracia de que sean libres de halógeno. Ah, ya. Sí, no sé si te Vale. aclaré con eso. Sí, gracias. Antonio, cuenta. Sí, dos consultas. ¿El THHN puede tener la propiedad de ser libre de halógeno? THHN. ¿Por qué te consulto? Porque hace poco tuve que fiscalizar un colegio, un colegio municipal, y dentro de la faena era regularizar la parte eléctrica, y Ujú. dentro de las especificaciones o como proyecto aprobado está el cable THHN y no el EVA. Y esto hace poco, hace un par de meses atrás. No, Por eso te el EVA pregunto. generalmente es EVA, no Sí. THCN. No conozco que sea EVA THCN. No, Mm. no. Pero se puede dar el caso, en este caso, en un colegio, digamos, no sé, me imagino que cada sala debe tener más de 20 personas. Debería Entonces, tener debería EVA. cumplir la condición de libre de halógeno, ¿o no? Sí, debería cumplirlo. Sí, Eso por lo menos significa en que el la sala, sí. proyecto, sí, eso significa que el proyecto está mal evaluado o aprobado, digamos, de no cumpliendo la normativa vigente, ¿no? Hay gente que, mira, eso puede depender un poquito del criterio. ¿Sí? Mm. Pueden decir, no, el colegio no es el lugar de reunión porque no están tanto tiempo, pero para mi gusto y para mi experiencia sí tienen que ser EVA. Ahora yo te digo, te va a pasar en muchos lados que tú te vas a encontrar con construcciones que no usan EVA y deberían usarlo igual. Correcto. Cuando veamos el tema de las normas SEC, cuando hablemos un poco del SEC, nos vamos a dar cuenta que el SEC, no, esto es algo de experiencia en realidad,
El SEC no fiscaliza. Tiene la facultad de fiscalizar una instalación, pero generalmente no lo hace. ¿Me ha tocado que lo fiscalicen? Sí, pero muy raro, demasiado raro. Lo que hace SEC es que te certifican que tú inscribiste la instalación. Bien, pero ellos no van a chequear generalmente, por lo menos estamos hablando de un tipo de instalación que estamos viendo en este proyecto. Por ejemplo, si hablamos de subestación, deberían ir. Y van un poco. Estamos hablando de un edificio. Si uno no les pide que vayan, generalmente no van. Esa es mi experiencia. No sé si alguno tiene otra experiencia. Ahora consulta, bueno, se supone que el THHN llega hasta una resistencia de 90 grados Celsius, ¿cierto? Sí. ¿El cable EVA hasta qué resistencia llega? Debiera ser mayor, me imagino. Debería ser mayor. Desconozco el valor exacto y creo que depende del fabricante. Ya. Voy a buscar. Buena Y pregunta. es por eso que se requiere cable EVA para los recintos públicos. Es por lo que te explicaba antes del libre halógeno. ¿Ya? La temperatura, lo busco en internet. Estoy buscando cuál es la temperatura máxima del cable. Pero la verdad es que no encuentro una respuesta como típica. Profesor, disculpe, ¿puedo aportar ahí? Aquí encontré que las principales características de estos cables es no propagar el incendio, Claro. la emisión de gases tóxicos y halógenos es reducida, emanan humos no opacos y emiten gases menos tóxicos. Eso es lo mismo que le contesté recién a tu compañero. Sí. Perfecto. Sí, claro. Sí. Sí. Ya, gracias. Sí, gracias. ¿Qué más? Pablo, cuéntame. ¿Sí me escuchas? Sí. La consulta es, ¿existen conductores de sección de 1,5 milímetros cuadrados? Sí. 16 Ya. AWG. Eso se Ya, utilizan ¿y en instalaciones de instrumentación, control. ¿Esos servirían para alumbrado de una vivienda? En teoría sí, pero no se deben utilizar por normativa. No para ese Por fin. normativa, porque resulta que a nosotros igual nos llegan hartos proyectos que vienen el alumbrado especificado en 1,5 milímetros cuadrados y la fuerza en 2,5. No Lo que debería ser. Debería ser 2,5. Ya. Y Se puede, acotar, porque la corriente te da, pero no debería ser menos de 14 no AWG debería- en ninguna instalación. perfecto, y acotar lo que tú decías, efectivamente la SEC no fiscaliza. Acá solamente ha fiscalizado cuando se presenta un reclamo Sí, eso y es verdad. multan al instalador. Claro, porque ¿qué pasa? Una práctica muy común, que el que inscribe el SEC, yo por ejemplo no tengo licencia SEC porque mi título es ingeniero civil electrónico. Yo por trabajo aprendí el proyecto eléctrico. En mi estudio igual estudié mucho de electricidad en mi carrera y el resto lo aprendí en muchos años de experiencia leyendo, estudiando, trabajando en eso, trabajando con eléctrico. Y trabajé muchos años en el diseño, en ingeniería y montaje. Pero no podían, por ejemplo, inscribir. Entonces yo tenía que subcontratar a la empresa que estaba a alguien que tuviera licencia SEC para que lo pudiera inscribir en el SEC. Porque no me dan la licencia a mí, lo cual es una ridiculez en realidad porque me podrían dar hasta una licencia D, pero eso es como para hacer una instalación de casa. Sí, no da para más. Ahí vamos a ver las licencias un poco más adelante, tipo de licencia. Entonces yo tenía que subcontratar a alguien y esa persona, uno como profesional le dice, revisa los planos y anda a revisar el terreno. Eso es lo que deberían hacer, porque ellos son los responsables de esa certificación. ¿Sí? Entonces muchos no lo querían hacer, muchos no lo hacían. Entonces ellos no tienen idea que se montó. ¿Sí? Ellos certifican no solamente los planos, sino que certifican también lo que se instaló. Y si lo que se instaló no concuerda con los planos, el responsable va a ser él. Entonces es un tema igual importante. Y el SEC no va a ir a revisar el terreno. Sí, me ha tocado que han hecho, antes, hace un tiempo, fueron a una planta, hace hartos años, me acuerdo que fueron así como a una visita, avisaron, vamos a ir a hacer una revisión, pero en otro caso solamente porque se le ha pedido, sé que necesito una asesoría, que me revisen cómo están las instalaciones, o por reclamos, como te dicen, o en subestaciones cuando se están armando, cosas así, ahí sí, pero no va mucho en realidad. ¿Sí? Alan, tú habías levantado la mano, pero la bajaste, parece.
Sí, la había levantado. Para hablar un poco más en base a la experiencia. Sí, por supuesto. El cable libre halógeno de EVA, bueno, en el 2012 hubo un pliego técnico que se empezó a ocupar. Bueno, el cable EVA había existido anteriormente ya, estaba dentro del mercado. Lo que sucedió ahí es con el tema de las canalizaciones, que las canalizaciones usualmente llegaban y se utilizaba el PVC sobrepuesto en recintos que eran universidades, hospitales, y la finalidad de todo lo que pasó ahí es que el EVA no emite humo y son de baja opacidad. Entonces, ¿qué es lo que permite? Es a la evacuación de los recintos. Anteriormente se utilizaban el otro tipo de cable que era por ejemplo, un compañero hablaba de si el THCN era EVA. No es EVA, o sea, no es libre de halógeno porque trae la cubierta de nylon. Claro. Eso ya lo hace que no sea EVA. Y este tipo de cable es utilizado en esos recintos donde alberga máximo 25 personas y por un periodo de 15 minutos. Esa es la finalidad del cable EVA, que permite la rápida evacuación de las personas porque no emite gases que son bajo opacidad, o sea, que no deja ver. Eso es a lo que me refiero. Claro, tampoco es Lo otro, tóxico. claro, también el humo tóxico que no lo emite. Y también son más resistentes a la temperatura, se demoran mucho más en quemarse, en prenderse, Sí, digamos. sí, pero en ese sentido el cable es más, claro, demora un poco más en prenderse por el tema de la chaqueta que trae, pero en realidad la finalidad es que no emite humo tóxico y son humos de baja opacidad. Esa es la principal finalidad del cable EVA y que hoy día se ocupa casi en todos lados. La verdad es que el precio entre un THCN y un EVA no es mucho la diferencia, es muy poca. Sí, pero antes sí era diferencia, digamos, en 2015 todavía era diferencia, era bien caro el EVA. Pero ahora no es tanta la diferencia entre uno y el otro. No, claro. En cuanto a la temperatura de servicio, sigue siendo la misma temperatura de servicio de los demás. O sea, hay cables de 70 que uno puede ocuparlo hasta 70 grados, 90 grados, y tiene un rango máximo de cortocircuito de 160 grados. Eso es lo que soporta. Claro, eso es lo que soporta. Y lo otro es que el cable de 1,5, ahí porque yo igual, o sea, yo hago proyectos igual, y también proyecto el 1,5 en alumbrado, pero solamente lo proyecto cuando son viviendas, departamentos pequeños, o sea, ahí ocupo el 1,5 en alumbrado, y también, o sea, igual se ocupa en otros sectores, pero no como alimentadores, sino como derivadores en los circuitos. Mira, yo sabía la norma, no estoy 100% seguro que esté prohibido usar menos de 14 WG, pero sí como buena práctica. Es que 14 WG es 2,01. No, si te permite la norma ocupar 1,5. De hecho, el cable que uno compra, que no es cable, sino que es alambre, porque hay dos diferencias. Uno que el cable es el que trae los filamentos interiores. Sí. Es flexible, todo lo que tú quieras. Y el otro es un cable o sea, el alambre, que es solamente un conductor, que es un filamento interno, y ese se le conoce como alambre. Esas son las dos diferencias que tenemos. Y también en alambre también existe el libre halógeno, el NIA que se le llamaba anteriormente. Bueno, ahora no es NIA, sino que tiene otra sigla, pero es libre de halógeno. Y también se ocupa actualmente. Eso es. Sí. Sí, mira, yo en mi práctica yo nunca utilizaría 16 AWG, básicamente porque en todas las plantas que yo trabajaba no permitían instalar menos de 16 AWG para luminaria. ¿Por qué esto? Porque la luminaria te va a dar, consume mucho menos de amperaje, y incluso te podría dar menos quizás, incluso, dependiendo de la luminaria te podría dar menos, podría considerarse un cable de menor diámetro. Pero más que nada porque se suelen hacer modificaciones a las instalaciones, ¿sí? Y a veces se toman tú sabes que las instalaciones siempre hay modificaciones y se toman de puntos donde hay iluminación para poner enchufe.
Entonces, en mi práctica, como buena práctica, yo no recomendaría poner 16 a doble eje. O sea, mi O recomendación sea, normativamente está permitido ocupar. De hecho, la sección mínima normativamente es 1,5 milímetros cuadrados. sí, Se puede ocupar. Para el área inmobiliaria es totalmente aceptable. Ahora, claro, lo llevamos a un ambiente industrial. Las industrias tienen sus normativas y ahí, claro, lo que tú dices es totalmente válido. Pero en iluminación 1,5 y en el circuito de enchufe lo mínimo es 2,5. claro, en el enchufe sí. Ahora, claro, lo que tú dices, por ejemplo, ahora con las LED, tiene mucho sentido utilizar un 1,5. Tiene mucho sentido porque consume mucho menos. ¿Sí? De todas maneras, pero yo, bueno, en edificio, claro, usted tiene que ahorrar costo. ¿Sí? Entonces, claro, utilizar para, por ejemplo, la luminaria LED 1,5, sí, podría ser recomendable. Pero si tú no vas a tener una instalación con LED y puedes tener incandescente o puedes tener sodio o lo que sea, no pondría en ningún caso menos de 14 WG o de 2,5. Esa es mi recomendación. Ahora sí, se aprecia tu aporte y en especial con LED, sí, yo sí recomendaría poder usar 1,5. En especial con tu aporte también, Alan. Pero yo sigo ahí como preferible el 14 para mí. Pero LED sí, por ejemplo, si hacen una instalación de LED sí podrían poner 16 WG. El costo tampoco, bueno, es igual si son muchos kilómetros sí va a subir harto, pero si no, no va a ser tanto entre un 16 y un 14. ¿Sí? No sé si tienen otra pregunta o algo más que quieran aportar. ¿Sí? No. Gracias por el aporte, Alan. Ahora que tú estás más, tú trabajas con eso, tienes todas las cosas bien frescas y las nomenclaturas. Yo antes, igual que tú, me sabía toda la nomenclatura de memoria, pero ahora yo no hago instalación, entonces no me acuerdo de todas las siglas y todo. Profesor, una pequeña acotación que estaba buscando por acá en internet Ujú. y indicaba que para poder identificarlo era más suave el cable que uno común y uno al rayarlo con algún elemento, con la uña, quedaba como blanquecino y aparecían unas imágenes. Es como para Ah, bueno, sí. identificarlo. Es que para uno como inspección técnica, para mí es importante poder identificarlo como inspección técnica, sobre todo en los establecimientos públicos. Tú le pasas Eso, la uña, pero claro. ya, que no recomendaría pasar Al pasar la uña, un poco en la uña queda como unas líneas blancas. ya, la verdad que no lo ¿Ya? sabía. No Y sé si estoy equivocado, Alan. aparecen una foto en el. No sé si ahí nos puede aportar nuestro compañero, pero eso. A ver, ¿tú sabías eso, Alan, o no? ¿Lo habías escuchado? Sí lo sabía. Sí. Pero también, o sea, dentro de los conductores traen unas siglas, los Sí, pues, fabricantes. Bueno, algunos lo llaman EVA, otros lo llaman FreeTox, Tox Free, claro. el caso de Tox Cable, entonces cada uno tiene sus nombres, pero más al ladito, entre paréntesis, le van a encontrar de que trae una sigla que es el H07Z1-K. El Z1 significa que no es libre de halógeno y que es EVA. Pero yo he encontrado que no todos los cables tienen el Z1 dibujado, El, por lo menos. H, el H07Z1 sí lo traen. ¿Estás seguro que todos los cables? No he encontrado algunos que dicen EVA. La gran mayoría lo trae. Sí, sí, puede ser, sí. Sí. El H07 sí los he visto harto, pero he visto cables que no dicen H07Z1. Claro, pero bueno, de repente uno toca ahí que justamente el chicote que sale del enchufe no tiene esa nomenclatura Ah, y buena táctica el del colega Justamente, de por poder sí. subrayarlo un poquito pero yo no, no me eso en la acuerdo. práctica después uno lo va al momento con el tacto ya sabe que después es el EVA, Claro. porque es, es totalmente diferente a lo que es un THCN cuando uno compara uno con el otro. No, hay uno cuando anda montando mucho y uno se da cuenta de si el cable es cable o es alambre, se da cuenta al solo tocarlo si es flex o no es super flex, no, uno se da cuenta de eso y es tema de experiencia. Bueno, no Claro, creo lo que que ustedes sí, vayan a montar tanto, por lo menos los que son lo que sí arquitectos. hay una diferencia que no se nota re poco, es que hay un cable que es el siliconado. No sé si te ha tocado instalar a ti cable siliconado. Sí, sí. Sí, que lo ocupan para la red de bomberos, que ese sí que no se quema. Ese tú lo colocas en un encendedor y no se te va a quemar. Sí, Eh,
La silicona es bastante más resistente, pero en algún punto con la temperatura y con las corrientes podría llegar, aunque las protecciones deberían actuar antes, obviamente. Claro, pero o sea, tendría que ser creo que mayor a 250 grados que se quema. Pero entre el EVA y ese la diferencia es poca. Ahí sí que uno se tiende a confundir. Sí, sí, pero ese es menos típico. La red de incendio generalmente se pueden utilizar ese. Pero incluso a veces se instala EVA nomás para eso. Sí. Denme un segundito. Están tocando el timbre, tengo que avisar. Cosas que pasan ahora con la pandemia. Claro. Sí. No sé si le ha pasado estar en reuniones, por ejemplo, de trabajo y se cruza un gato. Ha pasado de todo, Sí. Sí. Ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas. Pasa la familia entera por atrás por la cámara. Claro, pasa eso. Por eso mismo yo uso audífonos, pero ahora como me están fallando, estoy directo del micrófono. Ya. Vamos a seguir con otro tema. Muchas gracias por los aportes. ¿Sí? Hay cosas nuevas que también uno siempre sabe y la experiencia de ustedes siempre son importantes. Ya, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Sí. Ustedes generalmente están acostumbrados hasta las 11:30, ¿cierto? Sí, hoy día quizás nos extendamos un poco más para poder terminar la diapositiva 4 por lo menos. Eran 5 horas hoy día, pero no hemos extendido harto. Siempre este tema es que tiene más dudas, porque son muchos temas de conceptos, etcétera, que tienen que aprender bien. Entonces es importante que lo aprendan bien. Voy a poner la otra diapositiva. ¿Sí? Y por favor, si tienen más consultas, háganlas por correo también, revisen de nuevo la información y me pueden mandar más consultas por correo, etcétera, y yo las voy a ir contestando. ¿Sí? Ya. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Sí. Sí se ve. Ya, perfecto. Vamos al tema, esto es una introducción a protección eléctrica. Protección eléctrica es un mundo bastante más grande. Nosotros vamos a ir al caso más práctico de la domiciliar, edificio. Existen muchos tipos más de protección eléctrica, pero vamos a ver lo que es más, que no atañe a nosotros en realidad en proyectos eléctricos. ¿Sí? Ya. Los más típicos que nos vamos a encontrar nosotros y que vamos a necesitar utilizar y en sus proyectos van a ser los interruptores termomagnéticos y el interruptor diferencial. Hace unos años atrás prácticamente no se utilizaba interruptor diferencial, ahora se utiliza en todos lados, y como decía el compañero Alan antes, compañero ustedes, Alan, Chilquín está revisando que haya interruptores diferenciales. Es una muy buena práctica usar interruptor diferencial por seguridad. La función del interruptor termomagnético tiene dos funciones. ¿Sí? Una es la térmica, que tiene dos láminas de bimetal que se calientan y que o se contraen dependiendo de la intensidad de corriente y realizan el corte del suministro del circuito de la electricidad debido a sobrecorriente después de un tiempo. Hay curvas que las vamos a mirar un poquito después, no vamos a entrar en tanto detalle con respecto a las curvas, pero eso te dan los tiempos que se demoran en dispararse los interruptores termomagnéticos. La parte técnica es para sobrecorriente, es decir, si un interruptor termomagnético es de 16 amperes, significa que a los 16 amperes se debería cortar, o corriente superior a 16 amperes. Puede que esté un rato a 18 amperes y alcance a estar en un rato a 18 amperes antes de que dispare, por ejemplo. ¿Ya? Y la protección magnética esta es mucho más rápida, reacciona mucho más rápida, es contra cortocircuito, es decir, se unió una fase con el neutro o se unió una fase con una fase, o hay una falla en el equipo que produce ese corto, que se une a la fase con el neutro, y empieza a circular corriente libremente, prácticamente sin resistencia, solamente la del cable, que es muy baja. Entonces no limita la corriente y a partir del electromagnetismo, por inducción,
se dispara un relé que cierra también el circuito cuando es mucha la corriente. ¿Ya? La corriente de cortocircuito generalmente son 6 kA, 10 kA, 15 kA. Estamos hablando de 15.000 amperes, 6.000 amperes. Eso pasa muy rápido cuando hay un cortocircuito, entonces sí, para rápidamente. No les recomiendo hacer la prueba, pero me imagino que alguna vez le ha pasado con enchufe en la casa, o antes, quizá ahora no pasa tanto, que se cortocircuitaba con algún equipo, cuando se ponía un interruptor. Esto es para protección más de equipos que de personas, ¿ya? Para proteger tu instalación, para proteger tu casa, si no sé qué, por ejemplo, si no tuviera protección y tuviera alcanzar a corrientes muy altas por un cortocircuito, se van a quemar los cables, se va a quemar la casa. Eso, la diferencial es más para proteger a las personas, ¿sí? Existen distintos tipos de curvas. La que más vamos a utilizar va a ser la curva C, que vamos a ver el dibujo de la curva. Aquí habla de 3 a 5 por la corriente nominal, por ejemplo, la curva B. La corriente nominal, la que aparece ahí en el circuito, si es de 16 amperes, sería entre 3 por 16 amperes y 5 por 16 amperes. Los límites que aparecen de disparo aquí. Esta es una curva, las curvas que se entregan, curva B, curva C, dependiendo del dispositivo, entrega una curva de tiempo versus corriente. ¿Ya? Entonces, estos valores que aparecen en el límite de disparo que aparecen aquí, ¿sí? Electromagnéticos, se refieren a las nominales, a los valores que aparecen aquí, 3 por la nominal, 5 por la nominal, ese mínimo máximo, y uno puede ir a la curva y ver cuánto tiempo se demoraría en estar bajo esa corriente antes de dispararse. ¿Sí? En este ejemplo que no aparece el tiempo, pero en las curvas que entregan los fabricantes debería aparecer. Son típicas, son similares entre fabricantes, pero cuando es curva C, deberían ser casi igual, pero varía un poco. ¿Sí? No entro en mucho detalle de explicar esta curva porque la verdad es que este es un curso un poco más práctico. Entonces, solamente podríamos decir que si estamos en esta corriente de acá, que ya está sobre la corriente de disparo, digamos 17 amperes, 18 amperes por aquí, se debería disparar en un tiempo igual a esto. A, no sé, 10 milisegundos, dependiendo de la curva. Bien. Hay distintas curvas según normas internacionales. No quiero confundirlos tanto con las gráficas. Así que vamos a hablar más o menos para qué se utiliza cada una de las curvas. Realmente la curva B se utiliza para protección de motores, de personas y grandes longitudes de cable. Si tenemos un cable muy largo, que por ejemplo tenemos que llegar a un circuito que está a 150 metros, tal vez sería recomendable poner una curva B. Generalmente lo que más se utiliza va a ser la curva C, que para equipos de hogar, para pics de arranque normal, es decir, ¿qué es un pic? Es la corriente inicial. Cuando uno prende un equipo, por ejemplo un televisor o un motor, la corriente no va a ser siempre la misma, sino que va a tener un instante o al principio en el cual la corriente va a ser más alta, que va a durar unos segundos o unos milisegundos. En los motores esto es mucho más evidente y tenemos pics de corriente que puede ser hasta 30 veces la corriente del motor, que se llaman transientes, y pueden ser demasiado elevados, pero duran muy poco. El problema sería que se mantuvieran eso porque lo tienen que sacar el motor de la inercia. Luego sigue andando ya normalmente. Pero como está detenido, tiene que sacarlo de la detención y echarlo a andar. Por eso necesita una corriente mayor al empezar. Y la curva D, cuando se tienen fuertes pics de arranque. ¿Sí? Pero no motores, realmente. Curva MA yo la he visto muy poco, pero también se utiliza para arranque motores. Para el arranque motores se utilizan otras cosas como el partido suave, el variador de frecuencia. La diferencia entre esos equipos son equipos electrónicos, porque funcionan con semiconductores, generalmente IGBT, o otro tipo de equipos que nosotros no vamos a conversar de eso mucho. Sí, lo que puedo decir es que la diferencia entre un partidor suave y un variador de frecuencia. El partidor suave se utiliza para entregarle energía en forma de rampa al motor al partir para que su movimiento no sea muy brusco. Se utilizan motores
que pueden generar cierto impacto mecánico o hidráulico, cuando hablamos de bombas, por ejemplo, que no generan un golpe de ariete, por ejemplo, se utilizan partidores suaves. Esa misma función también se podría hacer con el variador de frecuencia. La diferencia del variador de frecuencia es que uno puede darle la velocidad que va a tener el motor, por ejemplo. Al entregarle distinta frecuencia al motor, al variarle la frecuencia, uno puede darle menor o mayor velocidad al motor. ¿Sí? Si uno quiere dosificar, por ejemplo, algún tipo de aditivo, etcétera, y tiene ciertos valores exactos para una mezcla, uno utilizaría un variador de frecuencia para controlarlo, por ejemplo. Y la curva Z, que sí, a mí me toca utilizarla harto, es para la protección de circuito electrónico. Los interruptores diferenciales. ¿Cuál es la función del interruptor diferencial? El interruptor diferencial lo que hace es medir se le conecta a la fase y el neutro, mientras que el automático generalmente se le conecta solamente a la fase. Porque ¿qué es lo que hace? Es medir en las corrientes del neutro que va circulando por la fase y la que va circulando por el neutro. ¿Ya? Se pasa por, digamos así, un anillo, que es un toroide en realidad, el cable por entre medio del anillo, que no lo toca, sino que por inducción magnética mide la corriente que está pasando por la fase y después mide la que está saliendo por el cable del neutro. Deberían ser la misma en condiciones normales, pero si hay alguna fuga en el camino, ¿ya? Que esta fuga puede ser ocasionada porque alguien metió los dedos al enchufe, por ejemplo, o porque un artefacto tiene algún defecto o hay un defecto en la instalación, generalmente más por artefactos que estén mal conectados o algún neutro que no esté aterrizado. Se va a generar una pequeña corriente de fuga, la cual detecta este interruptor y se dispara. Por eso se dice que se utiliza mucho más para la protección de las personas. ¿Sí? Existen tres tipos. El tipo AC, que es utilizado para corriente alterna, el que más se utiliza en instalaciones domiciliares. El tipo A, que es para corriente alterna o continuas pulsantes. ¿Sí? Esto es corriente distorsionada afectada por armónicos. Esto se hace más en plantas industriales donde hay muchos motores. Los armónicos son un tema bastante físico y matemático que tiene que ver con Fourier, análisis Fourier y otros temas que no vamos a hablar mucho ahí, no lo quiero enredar mucho en eso. Pero armónicos, digamos que son cierto tipo de interferencias que devuelven a la red los equipos como motores, ¿sí? Y que causan daño en los componentes electrónicos, ruido en la red y todo eso requiere que cierto tipo de protecciones. Se utilizan otro tipo de protecciones generalmente que se llama filtro armónico. Pero no vamos a entrar mucho en detalle eso. Pero para eso se utiliza el tipo A. Y el tipo B se utiliza para corriente alterna o continuos pulsantes que presenten constantes fallos de corriente. Generalmente acá nos vamos a encontrar con el tipo AC. Como esto es una instrucción, no vamos a entrar mucho más en lo que es armónico, todo eso. Eso da para muchos cursos muy largos. Entonces, el interruptor diferencial se dispara antes de que se alcance la corriente diferencial residual. ¿Qué se refiere con esto? Que al comparar o al restar la corriente que se midió en la fase y la que se corre en neutro, tenemos un valor superior al que aguanta el interruptor. Generalmente son 30 mA o 300 mA. Los de la casa generalmente son de 300 mA. Es decir, si tenemos 0,3 amperes, estamos midiendo una diferencia de 0,3 amperes entre la fase y el neutro cuando deberían ser iguales, significa que tenemos una fuga considerable y tenemos que disparar el interruptor diferencial. Aquí explica lo mismo que yo estaba explicando, los campos. En Internet, bueno, si quieren indagar más del funcionamiento físico, yo no quiero entrar en tanto detalle de eso, pueden ver esquemáticos de los interruptores diferenciales, de interruptores automáticos, que muestra la parte física, cómo son las láminas. Incluso hay videos por ahí, o animaciones que muestran cómo funcionan y cómo funcionarían frente a una falla. Pero no queremos entrar en tanto detalle. Básicamente, en resumen, el interruptor diferencial se tiene que utilizar en enchufes. No se suele utilizar en luminarias, se podría, pero en enchufes. Algunas luminarias pueden causar una medición errónea, entonces se puede disparar el diferencial. Pero generalmente eso se utiliza en enchufes, a veces se puede poner como interruptor general,
El interruptor general es el que va encima de todos los circuitos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la próxima clase en diagramos lineales. Pero generalmente se utiliza por circuito para proteger un enchufe, no la iluminación. Entonces, el esquema sería así: se pone un interruptor automático primero y después un interruptor diferencial. Y luego vendría el enchufe. También se podría hacer al revés, pero generalmente es el automático y el diferencial después. Y las luminarias van solamente con el automático y directo hacia la luminaria. O hacia el interruptor. Se hace primero el paso por el interruptor para prenderla o apagarla. Bueno, los consumos típicos de equipo. Esto ustedes lo pueden encontrar en internet, pueden variar mucho con respecto a fabricantes, etc. Esto lo vamos a utilizar mucho y lo vamos a utilizar en el taller que tienen que hacer esta semana, por eso lo menciono aquí. Pueden estimar valores, pueden buscarlo en internet o pueden buscar exactamente el modelo, ¿sí? No va a existir tanta variación. Sí, podemos encontrar secadores de pelo de 0,4 o 0,5 kilowatts. Después podemos encontrar unos profesionales que van a ser de mucho más. Calefactores van a tener mucha variedad, pero estos son algunos de los valores típicos. ¿Ya? Tenerlo prendido por 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque es lo que toman estabilizarse, digamos. Al principio puede que tenga más variación. Cuando ya hayan prendido un rato, se estabiliza un poco más la corriente, el consumo. Por lo mismo que mencionaba antes, que la partida necesitan mayor energía a veces, etc. O necesitan llegar a ciertas temperaturas también. ¿Cómo calcular el consumo del hogar? ¿Ya? Existen calculadores en línea. Si ustedes siguen estos links, después se los podemos mostrar después que vamos a ver. Ustedes pueden ingresar ahí los valores del equipo y les puede calcular el consumo diario mensual proyectado, ¿sí? O pueden utilizar las ecuaciones que aparecen aquí. La energía diaria es la potencia del equipo por la hora de uso al día que ustedes consideran que se va a utilizar. Y la energía mensual es la energía diaria por 30. Es el valor que se utiliza de 30, no si es febrero 29, se utiliza como promedio. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí después, este es el último. Ya, la presentación les voy a mostrar ese enlace. ¿Ya? Ahí usted puede meter la potencia, las horas de uso diario, el consumo kilowatt, y les va a calcular el consumo diario. ¿Sí? Así. Estoy poniendo cualquier cosa, ni siquiera estoy pensando. Y por 20 días, y te da el consumo mensual. Y al final uno puede poner todas estas cosas u otro, y te va a dar el total de consumo mensual que tú deberías tener en una casa. Bajo la tarifa BT1, que es la tarifa común del hogar. ¿Sí? Consultas, dudas, aportes, todos bienvenidos. Daniel, cuéntame. Hola. Bueno, una consulta con respecto a yo donde vivo se corta la luz súper seguido ¿Ya? y tuve que colocar un regulador para proteger el computador porque se me quemó un transformador de un notebook el año pasado. ¿Ya? Y bueno, estuve trabajando en San Antonio, estábamos gerenciando dos proyectos, uno era para un puerto terrestre Uh-huh. y el otro era un edificio corporativo. Bueno, al final se pararon los dos con la pandemia. Sí. Y ahí usaban harto el tema de corrientes débiles, Uh-huh. ese tipo de edificaciones, que son más técnicos, el tema de clima, pero usaban para proteger la información, usaban UPS, Sí. una UPS bien grandota, Uh-huh. y usaban un respaldo para todo el puerto y un segundo respaldo para proteger para que no parara la información del puerto. Ahora, llevándolo así al tema práctico, no sé cuánto costará uno podría colocar en la casa una UPS para proteger todo el sistema. Por supuesto, mira, la función de la OPS no es la de regular el voltaje, lo hace sí, pero no es la función esencial. La función es mantener
Sí te lo estabiliza, pero su función es, pues, se llama Uninterrupted Power Source. Es una fuente ininterrumpida de fuerza, tiene cierta autonomía, puede ser 1 hora y media hora. Lo que hace es mantener el voltaje y a la vez te lo estabiliza son 220, te estabiliza 220, y después de que se corta la energía o baja de cierto voltaje, entra en acción su batería, la carga que tiene que estar conectada y tiene que estar cargada, obviamente, y va a durar 30 minutos manteniendo ese voltaje. Existen otros equipos también para eso, que son estabilizadores de voltaje, que eso no te acumula energía, solamente te estabilizan el voltaje y te lo mantienen ahí. ¿Sí? Yo creo que han quedado un poco de lado los estabilizadores porque la UPS ha mejorado bastante eso. Yo por lo menos ya no he visto estabilizadores, pero en instalaciones más antiguas ahora realmente se utiliza UPS y se aprovecha también de mantener en caso de corte. Si tú puedes poner una UPS en la casa, yo he comprado UPS para un solo computador, por ejemplo, por 30.000 pesos o menos. Si quieres poner una para toda la casa, sí, tienes que considerar la potencia total que realmente efectiva que tú vas a utilizar, que vamos a ver más adelante cómo se calculan todas esas cosas. Porque uno tiene la potencia del empalme, que no es necesariamente la que uno consumirá dentro de la casa. ¿Sí? Las potencias del empalme son fijas y las da la compañía eléctrica, pueden ser 4,5 kilowatts, 4,4, van variando un poquito las compañías, no me sé todos los valores, han ido variando también. Uno puede pasar de una de 4,5 kilowatts a una de 9 kilowatts, en algunos casos puede ser 8 o 10, dependiendo de la compañía. Pero uno debería utilizar lo que uno quiere mantener prendido en su UPS. Es decir, yo quiero mantener solamente que se mantengan ciertas luces y un computador, por ejemplo, las cámaras, ¿sí? Un tema de seguridad. Y uno puede poner un OPS en el tablero o uno puede poner un TS en el enchufe hacia el equipo y conectar desde el OPS, por ejemplo, el computador y la OPS al enchufe. ¿Sí? Todo depende de lo que tú quieras resguardar. Ahora, si un tema de estabilizar el voltaje, porque el voltaje varía, eso debería ser ya un problema de la compañía, pero en ciertos sectores, digamos, rurales, donde ha llegado hace poco, o están muy lejos de las ciudades, pasa eso. Ahora, si un sector muy, ¿cómo se llama?, de ciudad y tienen ese problema, tienen que hacer los reclamos, no debería pasar eso. Deberían garantizar también cuando se cuelga mucha gente también pasa eso. Sí, llevamos 3 años con el problema. ¿Cómo? Y Perdón, te escuché bien. se escucha como retorno. Sí, pero, voy a silenciar a todos y después hablar. Dame un segundo. Voy a silenciarme hoy también, así que habla nomás y te escucho. Llevamos como 3 años con el problema y se supone que lo arreglaron hace 6 meses, pero hace uno se robaron una fase. Y se robaron una fase y claro, ahí tuvimos problemas, suerte que no se nos quemó nada. Pero yo tuve una experiencia una vez con motores trifásicos que el eléctrico que tenía me desconectó un cable para parar la planta. Y claro, me quemó 2 motores. Qué mala práctica. No, eso es muy bien. Lo otro de robarse una fase, claro, quedó todo como que bajó la tensión y quedó funcionando igual hasta que reventó el sistema y estuvimos 2 días sin luz. Sí, bueno, en realidad, claro, porque generalmente se transmiten las 3 fases y se distribuyen entre las casas una fase. A veces me pasaba en una casa que se cortaba la luz solamente en algunas de las casas, porque no todas estaban en la misma fase. Se caía un transformador que estaba en un tablero. Desconozco el detalle de lo que pasaba ahí, por qué se había pasado, porque no era mi pega arreglarlo, solamente vivía ahí. Pero se caía una fase y se cortaba la luz en algunas casas nomás. Sí, eso pasa. Y claro, lo que tienen que haber hecho ahí es desbalancear quizá un poco las fases. No sé cuál habrá sido exactamente el problema que tienen ustedes. Conozco un mayor detalle, con lo que me dicen no me basta para poder determinar eso, pero es un tema que tiene que solucionar la compañía. Ahora, el robo de cable es típico en algunos sectores. No sé si se está dando tanto ahora, pero antes se daba mucho, porque se vendía mucho el cobre. Se compraba mucho el cobre, ahora creo que se han puesto un poco más estrictos, pero igual debe haber un mercado negro por ahí. Desconozco esos temas. Sí, es complicado, porque se lo roban igual, y es plata y es peligroso también que se lo roban, es peligroso para ellos, para los ladrones y para ustedes también, pues, para la gente, para
para los que vienen ahí. Y colgarse también es peligroso por muchos temas en realidad. No sé si tiene alguna otra consulta, pero la OPS no te va a solucionar todo, te va a mantener un rato y todo depende del costo. Puedes ahí evaluar, depende de lo que tú quieras mantener prendido. Yo no te recomiendo toda la casa, a menos que tenga el dinero para comprar un OPS del tamaño que requiere. Si puedes cotizar y buscar en Dartel, incluso PC Factory tiene UPS, pero esas son más para un computador, para un par de equipos. Dartel, Rona, busca por la marca APC, que es bastante común de UPS. En instalación industrial, incluso en mineras, pueden tener UPS gigantes. Y grupo electrógeno también. He visto de los dos. Claro. Sí. Hay vecinos que compraron grupo electrógeno, pero son muy ruidosos. Sí, pues si no viene en una caja insonorizada, claro, y insonorizado muy caro para una casa. Claro. Sí, por supuesto. Pero también una solución. El tema del sonido, otro tema. La UPS me tincó harto porque dura un tiempo, cuida la cadena de frío del refrigerador. Sí, y protege la parte electrónica. Si quieres, yo ahora el proyecto que se les va a pedir es armar un proyecto eléctrico. Ustedes pueden inventarlo o pueden sacarlo de alguno de los proyectos en los que ustedes están trabajando. Ahí podría incluir el tema de la OPS. Y ahí te puedo ayudar, te puedo guiar ¿cómo se llama? Para que puedas determinar una OPS, por ejemplo. Si quieres hacer el proyecto eléctrico encima del de tu casa, por ejemplo. ¿Sí? Correcto. Es una opción, en tu caso sería bueno. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta, si te aclaré un poco ahí. Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Jorge? Profesor, te hablo de las protecciones eléctricas. Una térmica y una magnética, ¿es la misma o son dos distintas? Sí, se llama interruptor termomagnético, más conocido como el interruptor automático de las casas. ¿Es el típico que se usa en las casas? Sí, el mismo. Sí. Ya, térmico magnético. Sí, que se conoce como automático, pero es el nombre termomagnético que tiene la función térmica y la magnética. La térmica es para sobrecorriente, es decir, que se superó la corriente que aparece ahí, dice 16 amperes, se superó la corriente de 16 amperes por un tiempo determinado según las curvas y se corta la corriente. Y cortocircuitos para algo más rápido, que se juntan la fase con el neutro o dos fases en un circuito trifásico. Y son corrientes mucho más elevadas, de miliamperes. Ya, por eso le preguntaba, porque el diferencial hace como la misma función, ¿o no? En los cortocircuitos. También, es que el diferencial también te corta por sobrecorriente, pero no es su función principal. Su función principal es medir la corriente residual, la diferencia entre corriente en la fase y la corriente en el neutro. Es decir, tú piénsalo como un anillo. Va por la fase y en algún punto en el neutro, digamos, en alguna parte del circuito, alguien pincha ahí y saca corriente. Entonces tú mides acá, desde la fuente, donde está la fuente de energía, digamos, donde se aplica el voltaje, tú estás midiendo la corriente aquí, esta es la fase, pues es como un anillo, imagínate algo que rodea, por el efecto de la ley de Faraday, en la inducción. Está midiendo, sin tocarlo, solamente por el campo electromagnético que genera, mide la corriente y después acá hay otro acá en el neutro. Entonces, donde se devuelve, digamos, el enchufe. Veámoslo así. Tenemos el enchufe, sale por la fase y se devuelve por el neutro. Después simplificar la cosa. Acá mide, y si hay una diferencia es porque acá en el equipo que está acá, puede ser más cerca en el enchufe que me tiro los dedos, se está escapando una corriente que no debería. Ya sea porque la carcasa, por ejemplo, de un equipo está haciendo tierra con algún lado y se está yendo corriente por ahí, o porque una persona está tocando la fase y el neutro, por ejemplo. De alguna forma, puede ser la misma carcasa que por un problema de aislación, por un problema de conexión, que están tocando ahí y se va a corriente hacia otro lado que no retorna, sino que se va a tierra. Es que eso yo no sabía. Es una simplificación eso, pero sí, es bueno verlo así, porque como que saliera por la fase, imagínate como una cañería de agua, va el agua y se devuelve, como que si fuera un loop, un ciclo finito. Entonces va por aquí y se vuelve por acá, va por aquí y se vuelve por acá. ¿Sí? Con el canal alterna no es tan así, pero lo podemos ver así. Entonces ahí tú estás viendo que lo que entra es como una cañería. Si le hace un pequeño hoyito a la cañería, tú mides el flujo de salida y el flujo de salida va a ser
va a ser siempre el mismo. Si no hay ninguna fisura, el flujo de entrada, digamos, de vuelta, de retorno, va a ser el mismo. Pero si le hicieron una fisura, un hoyito, claro, va a bajar el flujo aquí. Como detectar una filtración, una cosa así. Claro, es exactamente lo mismo, es detectar una filtración. Sí. Ya. ¿Y por qué? Sí, perdón. Sí. ¿Y por qué te indicaba que no se instalaría ese diferencial para el alumbrado? Porque ahí no puedes, no sucedería eso. O sea, se puede, pero es que tú no vas a meter las manos en las luminarias, ¿entiendes? Y obviamente no tienen algún tipo de carcasa metálica que puede generar ese problema. ¿Sí? Cambiar una ampolleta puede ser. Claro, pero no es necesario. Pero como te digo, también tú puedes poner en el general. El interruptor general es uno generalmente, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, me estoy adelantando un poquito, pero tú tienes un interruptor general, ¿sí? Y después tú divides esto en un montón de interruptores por cada circuito, ¿sí? Y este interruptor general se le podría poner un diferencial y no poner diferencial por circuito, sino uno solo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y ese incluye hasta las luminarias. Pero no es necesario en las luminarias. Podrías poner, sí, pero el peligro está en los equipos. En los equipos y en las personas que pueden meter los enchufes. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Te aclaré? Gracias. ¿Alguien más? No veo ningún. Antonio, cuéntame. Consulta las curvas, la curva C, ¿cómo se interpreta o cómo se realiza la lectura? Porque aquí dice en la presentación, tú indicas que la curva C es igual a 5 o 5 a 10 por corriente, digamos. Sí, ya. Supongamos que el interruptor curva C, ¿ya? Esto puede variar un poquitito con respecto a distintos proveedores. Yo la verdad es que nunca me he metido así a revisar proveedor con proveedor, ni a revisar. Uno generalmente ni siquiera revisa las curvas. Uno dice, curva C es lo que necesito, ok, perfecto, porque en la aplicación generalmente se utiliza curva C. En instalaciones de mayor potencia uno ya se empieza a preocupar un poquito más de las curvas. Bueno, la potencia de, no sé, que tenemos corriente de 1000 amperes, 1200 amperes, con una gran cantidad de circuitos. No es nuestro caso en este modo. Pero lo que quiere decir es, si tú ves la curva tiene dos lados, ¿no es cierto? Voy a mostrar la diapositiva. ¿Sí? Voy a volver a mostrar la diapositiva. Ya. Tú ves que es como dos curvas en realidad. ¿Qué es lo que esto está diciendo ahí? Que una es como seguir el múltiplo de 3 por, y el otro es 5 por ejemplo. ¿Sí? Y te indica los tiempos. Lo único que tú tienes que hacer es venir con la corriente aquí en realidad. Si ves sacar el electromagnético, se dispara en el punto en que llega una corriente de cortocircuito y ahí se dispara como mantenido en el tiempo. ¿Sí? Con el mismo tiempo, si es decir 6 kA son 6.000 amperes y tenéis 7.000 amperes, se dispara al mismo tiempo que 6.000 amperes o 10.000 amperes o 20.000 amperes. ¿Sí? Por así decirlo. Entonces que cuando, por ejemplo, supongamos que yo tengo 16 amperes. Como esta no tiene valores, estamos suponiendo cosas nomás, y no, porque no sea tan real, pero es para explicarlo en el concepto. Yo tengo 14 amperes, por ejemplo. ¿Sí? Tengo 14 amperes, significa que yo veo en esta curva, incluso se pueden disparar un poquito antes de los 16 amperes. Yo he visto el caso que se mantiene, por ejemplo, mucho rato a 15 amperes y se disparan igual. Depende mucho de la curva. Pero cuando están muy al límite. Pero no debería ser así. Ya presumamos tenemos un interruptor de 16 amperes y tenemos 16 amperes. 16 amperes podría estar ubicado acá, ¿ya? Y significa que se va a disparar en este tiempo. ¿Sí? O podría dispararse en este tiempo, pero es el mismo. ¿Sí? Si tú 16 amperes estoy ubicado acá. Tú tienes que ver el amperaje acá. Yo tengo, no sé, 10 amperes. Voy acá a la curva, acá, en tal tiempo. ¿Sí? O podría ser en este tiempo. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, de amperes me va a tirar al gráfico a un tiempo, ¿cierto? Eso significa que va a tener ese tiempo límite de seguridad en la práctica, digamos. Claro. O sea, es decir, puede estar
digamos que si tú empiezas a consumir 18 amperes, por ejemplo, en un circuito de 16 amperes, y el tiempo es, pongamos una sobreexageración, no va a ser tanto, 5 segundos. Ya. Significa que 5 segundos se demora en calentarse esa placa lo suficiente a 18 amperes para que se dispare. Ah, perfecto. Ya. Esa es la explicación. Es un poco más complejo esto de la curva, por eso no quiero entrar en tanto detalle, pero eso es básicamente. ¿Sí? Perfecto. Es decir, lo que se demora en calentarse para dispararse. Cuando ya subes de cierto, ves que empieza a disminuir el tiempo, porque Ujú. está subiendo corriente. Sí. ¿Sí? Ok. Hay corrientes que se disparan mucho más rápido. Estos son del orden de un milisegundo, incluso microsegundo, dependiendo del interruptor. Ahora, para un tema de diseño, no aplica mucho, digamos. No, mira, para el tema de diseño, como te decían, en baja tensión y baja potencia, que es lo que nosotros vamos en nuestro caso, seguiría las recomendaciones que aparecen aquí. ¿Sí? Ujú. O sea, acá se habla de curva de protección de motores, de personas y grande longitud de cable. No puede decir, Perfecto. ¿qué significa grande longitud de cable? Estamos hablando de un circuito, no del general, no del empalme tampoco. No pensemos en el empalme. Pensemos que yo tengo un circuito en el que voy a alimentar una bomba de una piscina que queda a 300 metros. Bueno, pongamos una curva B, además que un motor y esta grande longitud Ujú. de cable. Pongamos Sí. una curva B. Es para la casa común y corriente, pongamos curva C. Por ejemplo, no sé, para una sede social o un centro comunitario también se podría Curva C. ocupar una curva C. Ujú. Curva C. En tu casa, curva C. Departamento, curva C. Sí. Cuando tengas algo fuera de común, empieza a pensar en otras curvas. Motores, tú puedes pensar en puedes pensar en otra curva, pero también se utiliza harto la curva C. Sí. Si tienes un motor muy grande, quizás podrías poner una curva D, pero generalmente los motores más grandes se utilizan también otro tipo de protecciones, que nosotros no las vamos a ver porque estamos hablando de cosas muy grandes, que son los guardamotores, que son otro tipo de protecciones que son como una mezcla de las protecciones que tenemos aquí y de otro equipo. Sí. Generalmente en un motor también después viene otro equipo que no es protección, pero también puede tener otro tipo de protección que es el que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el contactor. Sí. No quiero entrar en mucho detalle de eso, pero es como un interruptor finalmente, controlado por circuito, electrónicamente o circuitalmente se controla el contactor. Si uno aprieta un botón, cuando uno aprieta, por ejemplo, en una planta, uno aprieta un botón y prende una bomba, generalmente entre medio hay un contactor. Si hay un variador de frecuencia no es necesario el contactor, pero a veces igual ponen contactor. Hay mucho tema con eso que nosotros no vamos a ver, vamos a hablar solamente un poco de qué es lo que es el contactor en algún momento, pero no vamos a entrar en tanto detalle porque eso ya es más industrial. Pero eso básicamente con las curvas. Ahora en circuito electrónico, por ejemplo, a mí me toca utilizar mucho porque yo ahora trabajo en lo que es DCS. DCS es el sistema de control distribuido, que se utiliza mucho en la planta minera, que son un gran conjunto de controladores funcionando en base a un software que controla todo, por así decirlo, bien simplificado. Y en los tableros de eso, para las señales de entrada y salida, o en las señales de instrumentos, se ponen a veces interruptores de curva Z. Si no, se utilizan fusibles rápidos. Y la curva MA para algunos motores, pero como digo, ya no se utilizan tanto eso. No sé si eso aclara un poco. ¿Sí? Sí, sí, Sí. gracias. En este curso yo si uno de sus proyectos no tiene una distancia muy larga, vamos a utilizar pura curva C. Es importante que sepan que hay otro. Incluso creo que hay más. Que a mí nunca me han tocado utilizar. Creo que hay algunas más. Que pueden estar hasta obsoletas o que se utilizaban antes. Si vemos que más tiene alguna duda. ¿Eso te aclaré, Jorge, con eso? No, perdón, no era Jorge. Perdón. Jorge, ¿tiene alguna consulta? Jorge. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, sí se escucha. sí. Ah, ya. Bueno, Freddy, ¿tiene una consulta? Sí, estaba viendo el gráfico Ujú. que mostró anteriormente y ¿qué significa que a un mismo tiempo se tengan dos intensidades de corriente? Es que esos son los umbrales de respuesta de una curva C en realidad. Podría ser uno o el otro.
¿sí? No, como decía, no quiero entrar en tanto detalle en eso, pero por el final ustedes no lo van a utilizar eso. Es para que sepan los... Pero Ya. podría darse cualquiera de los dos casos, eso es lo que se refiere. Es como, porque no siempre va a responder igual, pues, si lo piensan. O sea, en realidad no, las cosas no son tan exactas. Ese es como el rango de respuesta que tiene. Típico también, porque tú puedes ver la curva de un interruptor y después la realidad no va a ser tan así. No va a Ya, ser tan profe. así. ¿Sí? Pero Muchas es gracias. básicamente eso. Básicamente eso. ¿Sí? Como te digo, la curva tiene un poquito más de complejidad que no nos preocupa tanto. Si quieres, puedo enviarte más información acerca de eso. También es todo, lo que es protección eléctrica es todo un mundo también. Es todo un mundo. Nosotros estamos tratando de simplificar lo más posible y lo necesario para un proyecto eléctrico. En algún momento consideré incluso no hablar mucho de las curvas, sino que utilicen curva C, pero no encontré que era muy poco. Jorge, ¿tiene una pregunta? Parece que no. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿No? Ya. El tiempo como que se nos acabó y tenía otra diapositiva que era que la vamos a tener en la próxima clase, que era de normativas y tramitación. ¿Ya? Que es la cual vamos a tener en la próxima clase, pero sí lo que vamos, para poder cerrar, lo que vamos a hablar un poco de la actividad, ¿ya? La actividad que tienen que hacer esta semana. ¿Sí? Así que les voy a compartir. Entonces la diapositiva 5 que está en la plataforma, esa la vamos a ver en la próxima clase, la pueden adelantar obviamente estudiando, y en esa está mucho la clase pregrabada, así que espero que puedan ver la clase pregrabada también con algo de las normativas, así la próxima clase lo tratamos de una manera más corta y podemos solamente centrarnos más en las consultas que puedan tener. Vamos a cerrar viendo las actividades que tenemos. Ya. Selección de un proyecto eléctrico. Como les decía al principio, la idea de este módulo es generar un proyecto eléctrico desde cero casi. En la realidad a veces, por lo menos mi experiencia es que muchas veces uno le entregan las potencias y uno a partir de eso desarrolla. En este caso nosotros, y en el caso de ustedes, quizás van a tener que ustedes determinar cuáles son las potencias. Ahora te puede tener muchas preguntas, ¿cómo determino en edificio qué potencias voy a tener en cada departamento? Eso va a depender mucho de cómo lo haga la empresa que ustedes, pero generalmente pueden tener algunos valores típicos, si es que lo hacen internamente, si tienen contratistas, los contratistas conocen algunos valores típicos, o ustedes pueden buscar en internet o ustedes mismos pensar cuáles son los equipos típicos que se utilizan en un departamento. Todo depende también de la construcción del departamento, si permiten aire acondicionado. Hay muchas condiciones. ¿Sí? Pero ya es más sentido común y experiencia que ni siquiera va tanto en lo eléctrico. ¿Sí? Sino que es más o menos pensar qué cosas se necesitan en una casa. ¿Sí? Entonces, el primer módulo es bastante sencillo. ¿Sí? Ahí he puesto un grupo de máximo 3 personas. ¿Sí? La idea es que sean máximo 3 personas, ojalá sean 3 personas en cada grupo. Y si llegase a ver, no he mirado cuánta es la cantidad de gente. Si en algún caso son 4 personas, que queda una afuera, me lo hacen notar, que quedan 4 personas. ¿Sí? Y si alguien quiere hacerlo solo, también puede hacerlo solo. Ojalá que no, para que no tenga que corregir tantas cosas. No tengo problema en corregir todos ¿cómo se llama? Los módulos, o sea, todos los proyectos. Ahí defino la cantidad de palabras para que no se extiendan tanto. La idea de esta tarea es que ustedes definan, idean o tomen algún proyecto que ya tienen, o su propio hogar, y empiecen a hacer un proyecto eléctrico, como si no hubiera nada, ¿sí? Como si no existiera nada eléctrico. Y ustedes me digan, de esto se trata. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado habían un café literario, si no me equivoco, un restaurante, una casa grande, etc. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Bueno, una introducción explicando el contexto del proyecto, los equipos seleccionados, sus potencias, según esta tabla que está acá, que pueden ser más o menos, ¿sí? Entonces ustedes, si no tienen la potencia de los equipos porque no conocen la marca del equipo, pueden buscar alguno típico en internet, ¿sí?
Pueden poner voltaje monofásico y trifásico, pero tratemos de hacerlo todo en voltaje monofásico, menos que tengan un proyecto de trifásico. Y la corriente en amperes. ¿Sí? ¿Ya? La corriente en amperes la calculan solamente por la ecuación de potencia igual voltaje por corriente. Es decir, la corriente va a ser potencia dividido voltaje. ¿Sí? El voltaje va a ser 220 o 380 y la corriente va a ser la potencia dividido el voltaje. La idea es que sea monofásico, no está pensado que el proyecto se haga en trifásico. Si alguien quiere hacer en trifásico puede hacerlo y me comenta, por favor, porque hay una diferencia en el cálculo de la corriente, que la vamos a ver más adelante en la memoria de cálculo. La potencia debe ser mayor a 20 kW y menor a 100 kW. Si tiene un proyecto un poco mayor, me lo pueden hacer notar y podemos dejarlo pasar, si es que ya es uno existente. Se debe llenar la tabla con los datos y deben incluir iluminación, equipos típicos de una casa, departamento o local industrial pequeño, alguna bomba o motor, puede ser que pongan un jacuzzi, por ejemplo, si no lo tienen, o un motor de alguna reja o algo así. O si tienen una piscina, motor de piscina, por ejemplo. Si algún industrial chico podría hacer, por ejemplo, algo de cerveza, pueden tener algunas bombas, etc. Ventiladores. Un mínimo de 10 equipos y un máximo de 20. Si no sé que tienen alguna duda, algún comentario con respecto a este primer proyecto. ¿Antonio? Consulta. Sí. ¿Nos van a entregar algún proyecto tipo? Es que esto no, mira, no, esto en realidad yo necesito que ustedes expliquen y llenen la tabla. Más adelante yo les voy a pasar formatos, van a aparecer formatos, ya deben estar subidos, que deben estar ocultos para ustedes en este momento, pero antes los van a poder ver. Los cuales van a poder ver, ¿cómo se llaman? Formatos, les puedo hacer formatos de memorias, de planos, de todo. Eso está, y les puedo dar más si quieren. ¿Sí? Sí. Pero, por lo que se explicó. Déjame terminar la idea. Que también es importante, si ustedes trabajan en alguna constructora y tienen sus formatos, que presenten su formato. Y si tienen dudas con respecto a algún formato, algún plano que no entienden, o que no, porque a veces varían un poco algunas nomenclaturas, lo llamamos lineales, en otro tipo de plano, me lo hacen llegar y, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto es distinto? Todo eso me lo pueden preguntar, ojalá por correo, y si es necesario en la clase, y yo lo muestro después. Cuando vayamos avanzando, obviamente, en el diagrama lineal, ahí van a tener alguna duda, o con respecto a cierto formato. ¿Sí? Sí, Antonio, perdón, ahora sí. Sí. Consulta, en esta primera etapa se debiera entregar como un tipo de especificación técnica resumida. No especificación técnica. Solamente decir, ¿sabes qué? Una casa, si quieren pueden poner los metros cuadrados, sería ideal, porque en algún momento para la iluminación vamos a necesitar los metros, ¿Ya? y vamos a necesitar que tengan un plano. El plano puede ser de planta, puede ser algo bien sencillo, un rectángulo nomás, si que no tienen un proyecto, un rectángulo nomás, en CAD, con los pisos, varios rectángulos, no tienen, y con la división de piezas no tiene para ser algo tan detallado ni tan arquitectónico, ¿entienden? La idea es un proyecto eléctrico. Si tienen, perfecto, ideal. Si tienen algo más, si quieren hacer un dibujo más detallado, perfecto también. Pero lo único que necesitamos es eso y en algún momento más la ubicación del equipo. Pero ahora, solamente que me expliquen qué es lo que ustedes están poniendo en el proyecto y que elijan una cantidad de equipos acorde con eso y llenen esa tabla. Si tienen dudas con el proyecto, lo podemos aclarar en la clase del miércoles, o sea, las dudas que me aclaran el miércoles, o me lo envían antes por correo. Ideal que hagan su grupo, quizás ustedes ya tienen su grupo por el módulo anterior. Eso también te quería preguntar, no sé si tú vas a conformar los grupos o... No, ustedes lo deciden. ¿Sí? Y sería bueno que me informaran por correo, este va a ser nuestro grupo, pero sí la idea es que lo mantengan hasta el final, porque cada uno de estos proyectos siguen, no son individuales. Con lo que ustedes decidan ahora, que igual lo podemos mejorar después si encontramos hay que mejorar esto y todo esto. ¿Sabes que aquí mejor esto? O ¿sabes que quiero agregarle algo más? No hay problema después. O eliminemos esto porque no nos sirve o modifiquemos esta potencia. Después ustedes van a hacer el cálculo conductores con esto, el cálculo de iluminación con esto, la malla tierra para esto. La malla tierra sí va a ser un poco distinto porque les tengo que dar mediciones de resistividad de suelo, pero va a ser como dentro del mismo proyecto, esa es la idea. ¿Sí?
Y todo el resto lo van a hacer basado en esto. Entonces, para que lo piensen bien y pongan ahí el detalle. Es una casa de 2 pisos, común, con una piscina, y voy a tener, y después la tabla de los equipos. Eso es básicamente, ¿sí? No especificaciones técnicas de yo voy a utilizar este tipo de cable, vamos a utilizar este tipo de canalización. Eso no. Solamente hablar de los equipos que van a utilizar. Ni siquiera tienen que ver las marcas. Ni siquiera quiero marcas. Lo que quiero aquí es, vos, ya acabo de utilizar secador de pelo. No debería hacer. Deberían poner, no sé, por ejemplo, equipos importantes como bueno, televisor tampoco consumo mucho, pero televisor, refrigerador, microondas, horno eléctrico, em, calefactores, aire acondicionado, y muchos de los enchufes se pueden considerar como, no sé, bueno, enchufe de pieza nomás. Y esto va a incluir notebook, va a incluir que puedan conectar un secador de pelo, es el enchufe de baño, no es necesario que pongan cada uno de los equipos a tal detalle, ¿sí? Ahí lo podemos ir conversando, eso va a ser algo que probablemente estén desarrollando y teniendo dudas. Si me quieren enviar antes, que sería ideal, un preliminar de lo que tienen, antes de la fecha de entrega, así como no importa si no está tan bien, pero con las potencias y los equipos que tienen, yo les puedo hacer algunas recomendaciones. Generalmente eso lo veíamos en clase, ¿sí? Pero en las clases presenciales me mostraban, en la pizarra íbamos rayando un poco, pero acá se los podemos hacer por correo, o en la misma clase consulta podemos revisar sus propios proyectos, lo que ya tienen planteado, y darle algunas recomendaciones. ¿Sí? Freddy, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Bueno, yo personalmente parece que no entendí algunas cosas y voy a tener que revisar de nuevo la diapositiva. Pero usted comentó de que había que elegir que el sistema fuera monofásico, ¿no es cierto? O Sí. trifásico. Es que mira, si ¿De qué trifásico, depende eso? no, mira, trifásico si tú ya tienes un proyecto. Tú vas a usar un proyecto existente y tienes trifásico, bueno, hagámoslo. Pero si vas a hacer algo, hazlo monofásico. ¿Sí? Ya. O sea, 220 volts típico de casa, enchufe, ningún equipo que sea trifásico, no busques ningún equipo que sea trifásico. Si quieres hacerlo, tal, eres libre de hacerlo y házmelo notar. Pero la idea aquí es ver, ¿cómo se llama? Proyectos monofásicos. ¿Sí? El proyecto final debe ser monofásico. Eso es lo que yo espero, el objetivo. Si ese mono trifásico, excelente, pero no es la exigencia. ¿Sí? Igual vamos a hablar de cómo se calcula lo trifásico de todas maneras. ¿Sí? No sé si con eso te aclaré un poco. Sí, profesor, me quedó claro. Gracias, Freddy. Jorge, ¿tienes una consulta? ¿O se te quedó Sí, la- profesor, ya. sí. En los cuadros de cargas, me imagino que lo dijo, pero a lo mejor no logro entenderle. No, es que te está ¿Se adelantando. anotan los enchufes? ¿Se ponen los enchufes? Sí, tú pones las cargas. ¿A qué se refiere las cargas? Podría ser que tú nombras a tu carga como un enchufe, o Ajá. puede ser que sea un enchufe, pero realmente está conectado a un equipo dedicado, por ejemplo, un microondas. Tú pones microondas en vez de enchufe, Ah, ok. Ya. pero igual hay un enchufe entre medio. Tú puedes poner enchufe 1 de cocina, por ejemplo. Podrías poner refrigerador. Podrías poner enchufe refrigerador, como tú quieras. ¿Sí? O sea, un Eh, enchufe, por ejemplo, profe, por ejemplo, si un enchufe triple, le podría poner toda la carga que está enchufada, por ejemplo. Es que sí, tú puedes poner, no sé, pues enchufe pieza 1, por ejemplo. Y tú dices que acabo de utilizar más de nuestro equipo, tantos kilowatts van a ser. Ya, Entonces, esa es la potencia de ese enchufe. ¿Sí? ok. Ya. Y el unilineal, ¿qué es el diagrama unilineal? Eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero Ya. adelantar mucho en eso, ¿sí? Pero porque es parte de otra clase. Lo puedes investigar si quieres, Ya. pero prefiero verlo en la otra clase porque tiene harto detalle. ¿Sí? No extenderíamos mucho. Ok, entonces los cuadros de carga y un CAD, un planito Eso no CAD. es lo que está ahí no es un cuadro carga en sí. Es el principio de un cuadro carga, pero solamente un listado de potencias, ¿no? Un Y listado de potencia. sí. Y Listado aquí. el plano con alguna. No necesito plano ahora. Ah, Sí van a tener que tener en algún momento. ¿Sí? Así que si quieren prepararlo antes, perfecto. Si quieren enviármelo antes también, perfecto. Y como les digo, sencillo. Si lo tienen, perfecto. No se complique la vida haciendo un plano muy complejo. Yo no sé si hicieron algo así en el proyecto de gas,
Si tienen algo del proyecto de GAI y quieren seguir con ese mismo proyecto y agregar algunas cosas para cumplir con el eléctrico, perfecto. Quizás en el sanitario también les va a servir. ¿Sí? Puede ser. Ok. Si no, un proyecto aparte y hagan una casa lo más sencillo dibujado, o sea, en unas líneas que muestren rectángulos con los pisos y la apertura de las puertas, ni siquiera tienen que dibujar las puertas como se dibujan arquitectónicamente, no es necesario. Si quieren, perfecto. Si lo tienen, mejor. Si tienen un proyecto ahora o un proyecto que ya hicieron y y tienen incluso la ingeniería eléctrica de ese proyecto y quieren compararlo encima, perfecto. Perfecto. Ustedes elijan ahí. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Ya. Daniel. Hola. Con el proyecto que elijamos, con ese nos casamos hasta el final del curso. Sí, pero si es necesario por X motivo quieren modificarlo, podemos modificarlo. Pero, ¿qué significa? Si, por ejemplo, lo modifican ya en el tercer taller, van a tener que volver a hacer algunas cosas. Eso no es la idea. Modificarlo sí, estamos abiertos a modificarlo hasta el final. Pero cambiarlo completamente no te lo recomiendo. Si yo encuentro que tu proyecto, si tú me lo envías antes o en la clase de consulta lo conversamos y yo te digo, ¿sabes qué? Mejor anda por este lado, prefiero que lo hagamos así. Ahora, si tú quieres cambiarlo después, eres libre de hacerlo después, pero te va a significar hacer algunas cosas de nuevo que has hecho antes quizás. ¿Sí? Y esto puede ser una casa, un condominio o un edificio chico. Puede ser un edificio chico, puede ser un condominio, puede ser una pequeña planta industrial, puede ser un restaurante, un local comercial, incluso puede ser un colegio, no, sí, no tan gigante, ahí puse los límites de potencia también. Y incluso una casa va a ser un poquito exagerado, porque 20 kilowatts una casa, o sea, la idea es que con 4 kilowatts es muy poco el cálculo. Entonces por eso le pongo 20 kilowatts y que agreguen un motor de algo. Ya Y una sí, casa como cuánto, ¿qué carga tiene más o menos? Como para tener una depende. referencia. Pero lo que te entrega la compañía generalmente son 4 kilowatts, puede ser 4,4, vendiendo de Chilquinta, CGE, ¿qué otras más? Hay Frontel, etcétera. Puede ser 4,4, 4,5, 4, generalmente por ahí, por los 4 kilowatts, 4,4 kilowatts. Y existe una segunda opción que es de 9 kilowatts, 8 kilowatts, que eso se hace en casa grande o en oficina generalmente. Si uno hace una casa muy grande y con muchas cosas, podría optar a ese aumento de potencia, pero generalmente lo que te instalan es 4 kilowatts. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo algo un poquito más grande. O sea, una casa, si es una casa, tiene que ser una casa con mucha instalación. Sí, sí, o sea, con equipos que consuman un poco más. Pues la idea es que veamos un rango un poquito más amplio de cálculo. O sea, si vamos a hacer una casa normal, los cálculos van a ser casi todos iguales. Sí, van a ser muy pocos. Entonces, y que tenga un Debe motor. ser como Es un mini importante. condominio o un edificio chico. Perfecto, sí, sí. Si tienen un proyecto y tienen alguna duda si va a cumplir o no ¿cómo se llama? Con lo que estoy planteando, o se pasa un poquito, háganmelo saber por correo y me avisan. Y yo digo, sí, puede ser, o sea, es que quítale esto, agreguémosle esto, supongamos esto, y así lo vamos cerrando. Ok, gracias. Gracias a ti. Sí, Carlos, Profe, dos cositas. sí. Entonces, para esta primera entrega solamente un PDF o un Word explicando el proyecto en sí, si es una casa, una sede social, restaurante, y Y la la tabla, tabla con los artefactos. exactamente. Ya, ¿y Sí. eso de la fecha es hasta el día 25? Sí, 25, porque la próxima semana no tenemos clase. Ya, perfecto. Y otra Exacto. cosita, llegué un poquito tarde hoy día a la clase. Ujú. ¿Fijaron ya la fecha para las clases de ayuda? Los miércoles a las 21 horas. Ya, perfecto. Sí, yo sí les comentaba que es probable que una de las semanas, la primera semana de octubre, no pueda el miércoles y la tengamos que correr. O si usted me hace una petición, ¿saben que esta semana queremos correrla para... Ok, ahí estamos abiertos a cambiarla, pero Ah, ya, así perfecto. como Me había establecido dicho. ahora, el miércoles a las 21. ¿Y eso empezaríamos después del 18 o el próximo miércoles a ese? Yo partiría el próximo miércoles. Al tiro. Ese Sí, a menos que sería no quieran. Digamos, definámoslo al tiro. Definámoslo al tiro. miércoles Yo, 16, entonces habría clase a las 9.
No es clase, es consulta. ¿sí? Ah, ya. Podemos ver quizá algo de lo que tengo pendiente, si es que usted en el momento es porque no están obligados a atender a esa. Solamente los que tengan consulta están obligados. Podemos Ya. repasar algunas cosas que no tengan claras, pueden hacer más consultas, podemos ver el tema del proyecto. Sí, yo creo que eso va a ser un tema que se va a ver harto en eso. Pero esa es la idea, no es una clase, es una clase de consulta. ¿sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Alan? Sí, profesor, una consulta. La potencia dijo que era mínimo 20 kilowatts, la que, ¿sí? ¿Vamos a hacer algo trifásico después con este mismo planteamiento? La verdad es que, como les decía antes, no, la idea es que si tú quieres hacerlo trifásico y tiene algún, en tu caso yo haría trifásico. Haz trifásico. Le consulto por la ¿Mm? por la capacidad del empalme, porque como el empalme monofásico son mínimo 9 kilowatts, que son 40 amperes lo que entrega la compañía. Es que no Entonces ya vamos a meter en ese tema en el proyecto. Vamos a partir no vamos a meter el tema de tramitación en el proyecto. Vamos a hablar de tramitación. Vamos a ver cómo se hace la tramitación, buen tema que probablemente tú manejas ya. Vamos a ver el tema SEC y todo, de hecho era la diapositiva 5. Pero no lo vamos a meter dentro de nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a ser para cálculos. ¿Se me entiende? Por eso estoy hablando que hay unas potencias que son 4,4, 9 kilowatts, etcétera. Por eso lo importante es que aprendan a calcular y a proyectar. Porque una vez que tú proyectas, calculas, después tú puedes ver con la compañía qué potencia trifásica te pueden entregar, por ejemplo, si es que deciden un proyecto trifásico. Por eso yo propongo un monofásico, más sencillo. Y estoy pidiendo potencias que no son las comunes, porque más que nada quiero que realicen cálculo. ¿sí? No, Y que claro, aprendan a hacer un proyecto. mi consulta va en que no, si pensamos en la fuente para poder alimentar el consumo que se está solicitando, no existe una fuente monofásica tan grande No, como claro. para poder abastecerla. Entonces, No, claro. un interruptor monofásico de 80 amperes no hay. No, claro. No, claro. Entonces ahí vamos a caer igual en uno trifásico, porque va a haber que hacer más circuitos que un Sí, circuito. pero es que sí, tienen razón, pero la experiencia que tuvimos el año pasado, nadie se alejó tanto de los 20 kilowatts, entonces no llegaron a los 80 amperes. No, Pero claro, sí, tiene razón. como es mínimo 20 Sí, kilowatts, ¿Cómo? como es mínimo 20 kilowatts y máximo 100 kilowatts, es por eso que pues yo pensaba por el tema de la fuente, igual vamos a caer en un trifásico para ver qué tipo de fuente vamos a alimentar. Sí, la verdad es que no tiene razón, sí, vamos a tener que alimentar con un trifásico. La verdad es que este era un supuesto, entonces no queríamos obviar eso, pero sí, vamos a tener que entrar en un trifásico para alimentación por lo menos. Claro. Eso lo vamos más adelante. Pero no, a lo que me refería con los circuitos trifásicos son las salidas, las cargas. ¿sí? Que si pueden o no tener trifásico, pero lo que yo pido es monofásico. Ya. Pero la alimentación principal sí tiene razón, va a ser trifásica sí o sí. ¿sí? Pero no nos preocupemos de eso todavía. ¿sí? Ya. Hagamos el circuito y después al final, cuando hagamos el diagrama lineal, le vamos a poner un trifásico. ¿sí? No sé si me expliqué ahí, Alan. Sí, correcto. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Sí, ahora lo que entendí es que solamente es colocar los artefactos, los consumos. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y si tienen, tú probablemente tienes hartos proyectos, y probablemente va a ser un proyecto que ya tienen. Sí. Sí, ahí me voy a tratar de acomodar con los compañeros. Sí, pues bueno, ahí van a ser privilegiados tus compañeros porque tú ya tienes la experiencia. Pero está bien, pues, trata de exigirte un poco más, pues, en ese sentido, para que sea más entretenido. Ok. Yeah. Bueno, no conozco toda tu experiencia, pero si hay algo que no hayas visto nunca, trata de apuntar a eso también. Obviamente sin que tu compañero vea la parte más sencilla. Ahí voy a tratar de ver algunas cositas. Creo que Bueno. lo que entendí, tú manejas harto el tema de variadores por tu experiencia como electrónico. Sí, yo he instalado variadores de media, de baja. El sistema de control yo he controlado con todo, PLC, Opto22, tarjetas con un computador, hecho software, HMI, Profibus, Fieldbus, lo que se te ocurra. Y también he instalado otro proyecto eléctrico. Manejo actualmente. ¿Ah?
Esas son las áreas que yo no manejo actualmente. Entonces agrega variable de frecuencia. Ya. Agrega variable de frecuencia. Sí, agrega variable de frecuencia, partidor suave, un circuito H, lo que quiera. Sí. Ok. Sí, perfecto. Sin irte mucho en control, ni poner un PLC, por ejemplo. No, porque ahí sí que va a complicar a tus compañeros. Gracias, Alan. Rodrigo, ¿tiene una consulta? Perdón, Alan, ¿tenía otra consulta? ¿O con eso estaba bien? Dale, Rodrigo, cuéntame. Sí. Yo en este momento estoy en el trabajo ahí por motivos laborales, he perdido un poco el hilo de la clase. Bueno. Si lo explicó, usted me dice, no, yo ya lo expliqué hace media hora, una hora. Ya. Dicho eso, mi consulta es, nosotros en el módulo anterior, que era de otra especialidad, estaba definido más o menos que de acuerdo a nuestra especialidad, ¿cierto? A nuestros títulos profesionales, qué cosa podíamos calcular, hasta que hay cierta potencia y esas cosas. No, espera. Déjame detenerte un poco. Es que esa era la diapositiva 5. No la alcanzamos a ver ahora. La vamos a ver en la próxima clase. Ya, ok. Por eso, porque igual le quería preguntar si, más o menos, porque a lo mejor yo voy a tomar, por dar un ejemplo, un edificio de 15 pisos y a lo mejor por mi título profesional, que es lo que estoy buscando yo, ¿cierto? ¿Qué título tienes? Constructor civil. Entonces, Sí. a lo mejor orientarme a algo que me va a servir a mí como para proyectar, a lo mejor una casa unifamiliar de, no sé, de 3 pisos. No, puedes firmar un proyecto eléctrico bien grande. De hecho, yo hice la consulta para tener el respaldo del SEC también hace un tiempo y tengo el correo del SEC por ahí que se los puedo enviar, en el que clarifica que los arquitectos y los constructores civiles pueden firmar planos frente a SEC siempre y cuando, y eso va a estar en la diapositiva 5, lo vamos a ver en la próxima clase, siempre y cuando sea el proyecto, estén inscritos en el proyecto, sean parte del proyecto. O sea, no puede ser que tú como externo vas a firmar el SEC un proyecto que no participaste, que no eres el que proyecta el que diseña el proyecto que está involucrado, no eres el arquitecto del proyecto, por ejemplo, no eres el constructor civil del proyecto, no puedes. Pero si eres el constructor civil del proyecto o el arquitecto del proyecto, sí puedes. Claro, entonces ahí como que ahí se genera un temita porque uno no siempre participa como en la parte de proyectar como constructor civil, uno no es proyectista 100%. O sea, uno se va más obviamente por el nombre o por la especialidad, se va a construir. Entonces el proyecto ya viene de otra persona. No, pero cuando tú construyes el proyecto, sí se puede. Porque mira, yo no soy experto en lo que es construcción y arquitectura. No sé dónde, en algún lado tiene que estar tu nombre. Ya. Si tienen alguna duda con respecto a ¿puedo firmar esto? Puede hacer la consulta al SEC. ¿Sí? Puedes meterte a la página del SEC y manda la consulta y te responden relativamente rápido. Para responder son rápidos. Y te van a responder sí puedes, por ejemplo. ¿Entiendes? O no, sabes que necesitas estas condiciones para... Las condiciones yo se las puedo presentar, pero puede haber algo que salga de esas condiciones que realmente lo único que te pueden contestar son el SEC. Si tú quieres hacerme la pregunta a mí y yo no lo sé, lo más probable es que se lo consulte al SEC de vuelta. Ya. Si es algo muy fuera de común. Eso lo más en la próxima clase. Ya, ok, listo. Gracias, Rodrigo. ¿Alan tiene otra consulta? ¿O se te quedó la mano arriba? No. Ya. ¿Alguna otra consulta con respecto al proyecto? Que lo último que quería hablarle antes que nos vayamos es del foro los textos complementarios. ¿Sí? ¿Sí? El foro. Les voy a compartir. Por si tienen dudas con respecto al foro. El foro lo hice bien sencillo. En realidad quiero que me compartan cosas. ¿Ya? No sé si vieron el foro, pero más que nada dice, en su experiencia laboral, ¿qué problemáticas relacionadas con la electricidad han encontrado y cómo la han logrado solucionar? Me van a decir, no, me pasó con un contratista esto. Perfecto. Y ahí coméntenle a sus compañeros y generen una discusión y yo les voy a aclarar ciertas dudas. Entre ustedes mismos se pueden aclarar ciertas dudas también. Esa es la idea de este foro. ¿Sí? No es evaluado, pero sí se considera su participación.
En el caso de que tengan problemas después y me digan, ¿sabes que no pueden entregar todas las tareas y no participaron o tuvieron algún problema en una tarea o no entendieron, no participaron en el foro? Bueno, lo puedo tomar en consideración. ¿Sí? ¿Tienen dudas con respecto al foro? Ahí hay una duda. Freddy, cuéntame. Sí, profesor, sabe que tengo. Bueno, no. Capaz que me estoy adelantando, pero pido disculpas antes. Mire, lo que pasa es que nosotros en el módulo de gas ¿Sí? trabajamos proyectos chicos o domiciliarios, ¿ya? Y luego terminamos con un proyecto grande que era el mismo, era como un condominio. ¿Ya? Entonces, mi duda es, yo con este curso, en base a magnitud, voy a también poder hacer lo mismo, aprender a hacer algo unifamiliar y después algo, no sé, trifásico o más de mayor potencia. Sí, o sea, mira, nosotros vamos a hablar acá, vamos a ver cálculos de trifásico. Yo no le estoy exigiendo eso en el proyecto porque el enfoque era un poquito más bajo, ¿sí? Digamos, la exigencia de evaluación, porque son 5 clases. Entonces, no te puedo- no poder- podría, pero yo prefiero no exigir que sea experto en trifásico. Pero sí vamos a ver los temas trifásicos. Sí, con lo que se pasa aquí debería ser capaz de calcular algo trifásico de más no sé, 200 kilowatts o 200 kilovolt-amperes. Vamos a hablar de eso. Sí, debería ser capaz. Quizás te van a quedar dudas. Quizás no, este módulo no te va a llenar todo lo que necesitas saber, pero va a ser la suficiente guía como para que después tú necesites hacer una consulta, necesites buscar algo en internet, pero digamos, el esqueleto, este módulo debería armártelo, ¿sí? Siempre van a haber dudas. Incluso si tú eres eléctrico en experiencia, en algún momento vas a tener alguna duda. Ok, Siempre profesor, muchas vas a gracias. algo nuevo, ¿sí? Perdón, no te escuché lo último. No, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Eso, el foro, y lo último que les quiero compartir son, mostrarles nomás, en realidad, rápidamente. Hay textos y archivos complementarios, que es el formulario T1, que no lo vimos ahora, en esta semana, norma 4-2003, que ahí pueden chequear, es bastante sencilla, y un tema tarifa que tampoco lo vimos, pero vamos a tener uno en la semana 2 también, que tarifas es todo un mundo, entonces yo lo que quería hablar acá era bien acotado, ¿sí? Y realmente no creo que ustedes tengan que meterse mucho en tarifa, a menos que trabajen en eso y tendrían que ser eléctricos. Quizás Alan podría meterse en eso, pero realmente ustedes no. Es poco probable. Bueno, está el video de la clase pregrabada. Y eso sería la clase de hoy. Si me dan unos segundos para, antes de que se vayan, se pueden apagar los micrófonos. Bueno, si no tienen alguna otra duda o algún otro comentario. Quiero mirar un poco porque yo ya anoté la participación, pero quiero mirar antes que se denme un minuto, así, sin hablar, sin nada, para poder mirar la lista, la asistencia. ¿Sí? Tanto eran todos, sí. Sí, creo que solamente... Perfecto. Perfecto. Si no tienen más dudas, terminamos aquí por hoy día y nos vemos el miércoles. Sí, tiene una duda, Daniel, perdón. No, Sí. no duda, pero claro, el tema del curso de gas fue súper intenso en 5 semanas y yo creo que vimos casi todas las herramientas que necesitamos, pero y va a suceder lo mismo con electricidad. Entonces estaba pensando a tema de feedback, tal vez sería bueno que al final del curso nos intercambiemos los proyectos y que tomemos distintos tipos, una casa de lujo, un strip center, un edificio, un condominio chico, cosa que tengamos esa retroalimentación entre nosotros, que van a estar revisados los proyectos y va a ser un aporte que tengamos donde consultar. Pues tal vez no veamos los trabajos de los compañeros, los veamos después, o el día que necesitemos, tengamos un material de consulta. Buena idea, Daniel. ¿Sabes lo que yo estaba pensando ahora que me estabas contando eso? Es quizás generar una instancia en la que nos juntemos después de la quinta clase. Quizás
la clase consulta o una clase consulta extendida y podamos revisar los proyectos de todos y comentarlos. Yo te digo, en los proyectos todos nos vamos a encontrar con sorpresas y cosas nuevas. Siempre, siempre. O sea, sí, a veces, por ejemplo, yo hice mucha ingeniería, demasiada ingeniería. Y generalmente se copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, pegar. Pero de repente estás en el proyecto, oye, esto. Oh. Pero donde hay más detalle en el montaje. Cuando uno planifica el montaje, porque te topas con estructuras, con cosas que tienes que bypassear en las canalizaciones, entonces hay todo un mundo ahí que es más práctica. Y lo importante, y una cosa que nosotros no podemos ver aquí, porque no tenemos todas las especialidades, es cuando se juntan las especialidades. Cuando choca el piping con lo eléctrico, cuando choca la construcción con lo eléctrico, cuando hay un cambio. En empresas de ingeniería se ve mucho eso. Y si hay buena comunicación en empresas de ingeniería, que no pasa muy seguido, a ser sincero, cuesta que una empresa de ingeniería se comuniquen entre las distintas especialidades. Después hay choques en la construcción. Y pasa, yo creo que a usted le ha pasado, si le ha tocado construir algo que venga de una ingeniería, se han encontrado, oye, pero lo eléctrico no. De hecho, me hicieron un comentario ante ustedes, algunos de ustedes, no recuerdo bien. Se van a encontrar con que choca lo eléctrico con la construcción, pero ¿por qué pusieron esta cañería aquí? Eso habla un poquito mal de una empresa de ingeniería. Pero es difícil. Yo sé que he conocido muchas empresas de ingeniería y les cuesta armar eso. Yo tuve toda la experiencia, mala y buena. Tuve una empresa de ingeniería que fui jefe de ingeniería eléctrica e instrumentación y control. Y cuando partimos cuando yo llegué, existía esa empresa antes, era un desastre la comunicación. No la arreglé yo, sí aporté un poco, pero después se arregló, empezamos a trabajar con los gerentes y todo, y se arregló bastante y mejoró bastante la comunicación. Hay más reuniones, más trabajo en equipo, el equipo se unió más, pero cuesta. En muchos casos se van a encontrar con ingenierías que chocan. Puede que su especialidad esté perfecta, pero no conversa con la otra. Y es un tema importante, un tema muy Bueno, importante. ahí entra lo que es BIM. ¿Ustedes están en el diplomado de BIM también, no? No. Yo tomé ahora un curso porque en realidad ya está encima BIM. Y Sí. si no, uno va a quedar lejos, que yo hago un símil lo que le ocurrió a los dibujantes con el AutoCAD. Sí. Dibujante rápido de graph, un porcentaje alto quedó fuera. Sí, por supuesto. Hay un diplomado de BIM, no sé si que lo hace en la misma escuela. Dicen que es bastante bueno, solo que no he entendido. Sí. Sí, para que lo consideren para futuro. Sé que Pero también está Luca. ese, claro, es ineludible incluso para obras públicas. Me imagino, sí. Yo he trabajado, o sea, algo cacho de BIM. Sí, yo he hecho un plano en 3D en AutoCAD más que nada. Pero cacho algo de revista. No mucho, pero cacho. Sí. Igual me gustaría también meterme en algo así, pero como yo no trabajo en construcción civil, no me podría meter al diplomado tampoco. Sería, o sea, estaría mal. Pero sí, igual se puede aprender por internet, pero el diplomado dicen que es bien bueno. El profesor creo que tiene harta experiencia y todo. Sí, y se viene en el BIM también se ve el seguimiento de obra, entonces también para el que construye igual no se lo saca, claro. Sí, se puede automatizar bastante la ubicación. Para la Cosa que en AutoCAD programación y cuesta más. seguimiento de obra va firme. Sí, perfecto. Sí, por supuesto. Así que, bueno, parte de la actualización. Gracias, Daniel. No sé si tiene algún otro comentario o alguna otra duda. ¿No? No. ¿Alguien más? Pues, si no, para cerrar la grabación y cerrar la clase. Le agradezco por su participación, por su aporte. Importante su aporte. Hay cosas actualizadas que ustedes mismos me van a hacer saber. Las dudas también nos ayudan a todos. Siempre se sigue aprendiendo. Uno como profesor, como estudiante o como profesional siempre va a seguir aprendiendo y siempre tiene que estar abierto a seguir aprendiendo. También pueden acarrear incluso conceptos errados algunas veces y tienen que estar dispuestos a escuchar. Yo también, todos. Y esta es la gracia de hacer clase y de ser estudiante y hacer clase. Aprender. Yo como profesor estoy aprendiendo harto también. Cosas que una vez que uno no puede ni siquiera haber considerado, aparecen a veces las dudas de los estudiantes. Sí. O y también para repasar cosas que uno ya no utiliza. Es bastante bueno. Se agradece su participación y espero verlo en la clase de consulta del miércoles
Y después ya el 25. Y mándeme todas sus consultas por correo, llénenme el correo, ¿no? Me va a demorar un poquito a veces en contestarles, son muchos, pero canalicen sus consultas, en especial con respecto al proyecto. Gracias. 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 Chao. Bueno, Gracias, profesor. Chao, chao, gracias. Chao, profesor. Buen fin de Un semana. abrazo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Buen día. Chao. Que tengan buen día.